Le expreso un cordial saludo al dirigente espiritual, empresarial y árbitro de fútbol, Marcos Urrutia. Después de concluida la campaña a la alcaldía del municipio de Tuluá, ¿qué siguió en la vida del señor Urrutia? ¿Cuáles fueron sus siguientes hazañas en su vida tanto empresarial como también en el ejercicio político? Porque lo hemos visto continuamente en algunos escenarios en Bogotá. José Arbey, un saludo muy especial para usted, para toda su audiencia. Qué bueno encontrármelo nuevamente y podernos tomar estos cafecitos hablando y colocándonos al día de tantas situaciones. José Arbey, después de esa experiencia maravillosa, lo que quedó fue dedicarnos a la familia, tratar de recuperar esos espacios que se pierden en una campaña con la familia, tratar de pasar a espacios importantes, luego retomar la parte empresarial, que déjeme decirle que por ese espacio, por esa pasión de ciudad, de comunidad, a veces uno la descuida, retomar la parte empresarial. Luego, si les digo que hasta hoy no he podido descansar, anhelo descansar pronto. Luego me dediqué pues a hacer mis gestiones sociales, políticas en la capital, acompañando en distintos procesos al señor embajador de Colombia en los Estados Unidos, doctor Luisberto Murillo en ese momento, y luego cuando llega a Colombia, pues hemos podido asesorar algunos programas a la distancia, sobre todo temas espirituales, religiosos, con algunos sectores del país e internacional. Entonces aquí vamos, José Arbey, trabajando. Aunque ya han pasado meses, quisiera conocer de su voz cuál es el análisis que hace de esa experiencia como candidato a la alcaldía de Tuluá. ¿Qué reflexión le causó ese resultado en las urnas? ¿Qué balance hace de esos dirigentes que lo acompañaron en el proceso? Bueno, José Arbey, yo creo que esto es una etapa de crecer como persona, como dirigente político, y cuando digo crecer como persona, estos espacios te permiten conocer demasiado la parte humana. Te encuentras con personas muy leales, como también te encuentras con otras muy desleales, personas inescrupulosas que solo les importa a ellos y dejan de un lado lo que nos debe importar a los políticos, que es la comunidad, la sociedad. Es un aprendizaje. Creo que aprendí demasiado, conocí más mi ciudad, me enamoré más de la gente, porque es mi pasión. Yo tengo una frase: el día que pierda el amor por mi prójimo, hasta ese día quiero vivir. Conocí más la necesidad de nuestra sociedad, de nuestra ciudad. En fin, yo diría que el balance es positivo frente al aprendizaje, frente al conocer. La ciudad tomó una decisión, y es respetable dentro de una democracia. Nuestra propuesta para mí sigue siendo la mejor. Muchos decían que no votaban, que Urrutia era el mejor candidato, pero no votaban por él porque no iba a ganar y porque estaba muy nuevo. Yo agradezco a esos miles y miles y a esas miles que me apoyaron, pero que allí comenzó un sueño que no va a parar, un sueño de querer transformar una sociedad y traer lo mejor para nuestra ciudad y seguir soñando en grande. En el marco de ese ejercicio político que buscaba la alcaldía de Tuluá, lo observamos muy comprometido con el tema de la paz, incluso acercándose a barrios como San Antonio, La Inmaculada, igualmente llegando a la parte rural, donde algunos candidatos por razones de orden público nunca se acercaron. ¿Cuál es la experiencia que le queda a usted justamente de ese acercamiento con la comunidad en esos términos de querer la paz y por sobre todo, qué le queda a usted esa experiencia de pretender que se pacifiquen las fuerzas contrarias en este municipio? No, esa fue mi propuesta y yo soy un hombre de conciliación, reconciliación y de paz. Y mire, José Arbey, creo que esa propuesta caló. Aunque hoy no lo hagan público, tengo entendido por los medios de comunicación y demás que estos grupos, o estas bandas criminales están negociando con el gobierno. Tienen sus procesos,
seguramente en reserva, pero la situación en Tuluá, de cierto modo, o la paz de cierto modo en Tuluá ha sido acogida. Yo quisiera que se hiciera más visible, yo quisiera que, porque es que la paz no es solo que las bandas criminales cesen las pistolas, los fusiles, porque hasta los fusiles ya rodearon a Tuluá, sino que la paz llega con inversión social. Yo creo que tenemos que ir a esos sectores, a la Inmaculada, a todos estos barrios que hoy sufren de hambre. Mira, yo pude darme cuenta que en Tuluá hay un número grandísimo de personas en condición de pobreza total, pobreza extrema. Entonces, la paz va a llegar cuando haya justicia social, cuando se pueda quitar el hambre, cuando estos niños jóvenes se los arrebatemos a la delincuencia a través de la educación, del deporte, de la recreación, del arte, de la cultura. Yo creo que cuando haya igualdad, va a venir la paz. No es solo unos acuerdos firmados, eso tiene que venir acompañado de inversión. Entonces, ojalá el gobierno local apoye todo lo que tenga que ver con la paz del municipio, porque siempre he dicho, Tuluá tendrá que ser la capital de la paz y la reconciliación de Colombia. Empresario Marcos Urrutia, ya ha transcurrido un año de la gestión del alcalde Gustavo Vélez Román. ¿Cuál es el balance que usted hace de este trabajo que ha hecho al frente del municipio? Bueno, yo creo que al alcalde le ha tocado un momento difícil, para nadie un secreto, pues el enfrentamiento con las bandas criminales. Eh, Creo que la situación económica le ha afectado también para poder hacer su inversión. Esperemos que las condiciones mejoren, porque el tema de extorsión, el tema de delincuencia común va en aumento. Estos días el señor comandante de la policía daba unas estadísticas donde decía que las denuncias que la extorsión ha crecido porque las denuncias han aumentado, pero nosotros no podemos quedarnos ya más en estadística, nosotros tenemos que ir a atacar la estadística en el sentido de acabar con el flagelo. El gobierno local prometió que iba a acabar la extorsión, iba a acabar con todo este tipo de cosas, y Tuluá, mire, hoy hay un porcentaje muy alto de locales cerrados, empresarios desertando, que fue una de mis preocupaciones. Yo en campaña dije que Tuluá no la podían convertir en una Sinaloa, y bueno, y a Dios gracias, pues se paró esa situación, porque a comienzos del año pasado estuvimos viviendo unos días caóticos. Entonces, creo que el gobierno tiene que ajustar más, tiene que ajustar el orden público, pues relativamente, y en lo que nos dejan ver los medios, está más tranquilo, pero me da mucho susto, ¿sabe? Me da mucho susto ese silencio, esa pasividad. Ojalá se lleguen a acuerdos de paz, ojalá el gobierno también mejore en su inversión. El tema de la recreación, pues me preocupa que escuché que el Instituto Municipal del Deporte iba a desaparecer y se iba a convertir en la Secretaría. Entonces creo que hay mucho por hacer todavía. Tiene 3 años el señor alcalde para hacer una mejor labor. Señor Marcos Urrutia, su cercanía con el canciller don Luis Gilberto Murillo, ¿de qué le ha servido a Tuluá? Qué buena pregunta, ¿no? Qué buena pregunta. Bueno, él es el canciller, él es el jefe de las relaciones exteriores de Colombia, eh, pero que su espacio, su posición en el gobierno nacional ha dado también la oportunidad para que algunos tulueños lleguen al gobierno nacional. Yo creo que ha sido importante que hoy se tengan unos tulueños, unas tulueñas haciendo parte en cargos importantes en el gobierno nacional, ¿no? Eh, no, él no es el presidente, pero para nadie es un secreto que son personas que cuando conocen hojas de vida que pueden aportar demasiado al país,
pues pueden ayudar para que suceda, y en este caso ha sido así con los tulueños. Durante su campaña a la alcaldía y posterior a las elecciones, mencionó usted el interés que tenía por alguna labor social, la vinculación de pronto con algunas entidades internacionales. ¿Qué se ha avanzado en ese sentido? ¿Qué expectativas puede tener la comunidad tulueña alrededor de esas gestiones que usted haga en otros escenarios del mundo? Hoy tenemos la posibilidad, y está muy cercano, y lo anunciaremos, de llegar a fundación internacional a apoyarnos con el trabajo con las trabajadoras sexuales. Hemos venido teniendo acercamientos, reuniones, y a través de la iglesia cristiana colombiana, y con énfasis, pues, o en este caso en Tuluá, a través de la Asociación de Ministros Cristianos de Tuluá, hemos logrado estos acercamientos, y pronto podremos dar noticias donde vamos a hacer un trabajo muy, muy importante con este sector vulnerable, entre muchas cosas que venimos avanzando. Hemos venido tocando puertas en el Ministerio de la Igualdad para que puedan traerse sus programas de ayuda social al sector campesino, al sector rural y a los sectores marginales del municipio. Bueno, insisto, una vez terminadas las elecciones, una de las cabezas líderes visibles a nivel nacional ha sido justamente usted, porque ha tenido cercanía con el gobierno actual del presidente Petro y naturalmente pues hay una muy buena relación con su familiar Luis Gilberto Murillo. Y le hago esa acotación para irnos a un escenario que es la violencia que se ha registrado en las montañas de Colombia. ¿Hasta qué punto ha analizado usted ese tema? ¿Qué incidencia podría tener usted justamente en en el proceso que evidentemente no es tan sencillo, es algo muy complejo? Igual Colombia en muchas regiones del país está siendo afectado por estos enfrentamientos armados entre el ejército y grupos subversivos y de ñapa el desplazamiento de muchas poblaciones pobres de nuestro país. Hombre, José Arbey, yo siempre, y lo repetimos en esta nota, en esta entrevista, es que he sido un hombre abierto a la paz. Yo creo que la salida a todo conflicto tiene que ser a través de la paz, a través de la reconciliación. Ningún proceso o ninguna guerra históricamente se ha terminado a través de las armas. Siempre se han tenido que sentar a la mesa. Siempre los bandos se tienen que sentar a la mesa con la institucionalidad. Mire, veamos un ejemplo claro. En la Franja de Gaza, Israel, se acaba de decretar una tregua. ¿Por qué? Porque los fusiles no van a poder llevar a cabo o lograr favorecer o lograr esas metas que se reclaman a través de las armas. En Ucrania y Rusia, yo creo que el presidente actual de los Estados Unidos va a jugar un papel importante para que el conflicto entre Rusia y Ucrania se solucione. Entonces, estamos viendo frecuentemente, estalla una guerra, pero también aparecen caminos de paz y de reconciliación. Cito todo esto porque Colombia, Tuluá, necesita la paz. Hay que ser contundente. Y te lo decía ahorita, el gobierno, hoy el señor presidente tiene que ser contundente, las fuerzas militares tienen que ser contundentes frente a los resultados que demanda la situación que estamos viviendo allá en el Catatumbo. Pero no se puede cerrar la puerta a los diálogos. Marco Urrutia siempre estará abierto. Acá en la zona que atañe con nosotros, que tiene que ver con nosotros, las fuerzas del Estado están combatiendo las disidencias y demás, pero no, y es un llamado también para las organizaciones criminales. No desaprovechen la oportunidad que el gobierno nacional hoy les está brindando de poderse sentar a negociar. El gobierno tiene que dar golpes contundentes como los dio en el Cauca, que pocos medios hablan de eso, pero el gobierno ha atacado fuertemente a estas disidencias, a las bandas criminales, a todos los grupos que operan en el Cauca, les ha dado golpes contundentes. Otra vez, que los medios poco replican. Y seguramente que la institucionalidad va a retomar o va a retomar el control en el Catatumbo.
pero tenemos que hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Golpes certeros contra la delincuencia, pero también abierto a la negociación. ¿Y cree usted que se logre justamente esa negociación cuando el presidente, y en opinión de muchos, da la sensación que está más interesado por lo que pasa en la Franja de Gaza que por lo que ocurre en regiones como el Cauca y ahora el Catatumbo? No, yo pienso, hombre, José Arbey, que no ha sido o ha existido algo de demagogia en el tema. Cuando el presidente ha sentado las posiciones frente a la Franja de Gaza e Israel, no ha descuidado lo que ocurre en Colombia, porque mire lo que le acabo de decir, viene de acertar unos golpes contundentes en el Cauca, entró al Plateado cuando nunca las fuerzas militares habían entrado al Plateado y tomó el control del Plateado, uno de los corredores del narcotráfico más importante en el país. Algunos lo llamaban el Wall Street, no sé si pronuncié bien, de la mafia en el Cauca. Entonces, mire usted, y el gobierno ha logrado llegar allá. Ha hecho su pronunciamiento frente al Medio Oriente, pero no ha descuidado en Colombia. Yo he escuchado al señor canciller, lo escuché hablando y buscando ayudas en el exterior para atraer a los sectores de la Guajira. Es que no se muestran muchas cosas. Acaba de estar con la unidad de riesgos en la Guajira llevando unos auxilios que se consiguieron con gobiernos internacionales. Entonces, yo creo que los medios, a quienes respeto y valoro demasiado, en algunos momentos no han mostrado todo el panorama. Tiene posturas que a otros no les gusta, pero las manifiesta. Y déjeme decirle, José Arbey, yo voy a tomar postura, y la he dicho en los sermones. Nosotros como iglesia, nosotros como políticos, nos deben doler los muertos del sector de donde vengan. El muerto no es bueno solamente el de un sector político. No, los muertos nos duelen. Y por eso mis posturas siempre serán a atacar la violencia a través de la paz, de la reconciliación y la justicia social. Los muertos más buenos no son los de un país o los de otro. Por eso, siendo coherente con lo que le acabo de decir, hay que atacar la delincuencia, pero procurar que hayan pocos muertos. Señor Marco Rutia, qué puede esperar Colombia con la presidencia del señor Trump? Muy buena pregunta. Yo creo que hay muchas expectativas. Los americanos son prácticos y pragmáticos, mientras Colombia o los americanos no vean en riesgo los negocios que tienen con Colombia, yo creo que las relaciones van a continuar por un buen camino. Colombia, no podemos olvidar que Colombia y Estados Unidos son aliados. Tenemos muchos negocios en común entre los dos países y la salida no va a ser, o como algunos creen que el presidente Trump va a llegar a romper relaciones o a tener un sesgo determinado contra el gobierno Petro, no. Yo creo que los negocios van a continuar. Que el gobierno americano de pronto no esté de acuerdo en muchas políticas que hoy plantea el gobierno, como puede ser que he escuchado a Marco Rubio en contra de los gestores de paz, todo este tipo de políticas internas que ha planteado el gobierno Petro, pero seguramente a través de la diplomacia, que tenemos muy buena diplomacia, se pueden resolver algunos temas, pero creo que las relaciones van a continuar. ¿Continúa usted haciendo liderazgo desde la iglesia? ¿Hace liderazgo al lado del señor Luis Gilberto Murillo? Y también escucho decir que va a hacer liderazgo para llegar a la Cámara de Representantes. ¿Qué posibilidad hay de que se oficialice esa aspiración y con qué grupo político lo haría? ¿Por qué esa suscripción? Bueno, Jarve, yo en el momento sigo trabajando. Yo creo que hay es que trabajar y no distraernos pues en otras cosas, seguir aportando en lo eclesiástico, en lo social, en lo político, en lo empresarial, en lo deportivo, porque me he estado colocando los cortos nuevamente, llegando a las comunidades, haciendo el deporte. Yo creo que ese es el foco ahora.
seguir trabajando. Las demás cosas van llegando. Yo creo que todavía falta mucho tiempo. Todavía el panorama político del país puede variar. Entonces, por ahorita es esto. O sea, ve, mucha gente sí me ha dicho que a través del liderazgo que he venido demostrando en estos años y ahora que incursioné en la política, que puedo ser un prospecto importante para aspirar al Congreso de la República. Lo estamos analizando, lo estamos pensando, pero todavía no se ha tomado una decisión. Seguimos trabajando. ¿Cree usted que el pacto histórico tenga la capacidad electoral como para colocar tanto senadores como representantes de la Cámara? Y lo digo partiendo de la credibilidad, de la aceptación que tiene en el país una de las cabezas visibles justamente del pacto histórico como es el presidente Petro. Sin lugar a dudas, el pacto histórico va a seguir jugando de manera muy importante en el panorama político, en el Congreso. Yo creo que el mapa político en el Congreso sí, va a seguir igual en cuanto tiene que ver con pacto histórico o va a aumentar. No podemos olvidar algo, José Arbey. El señor presidente de la República fue elegido por 11 millones y algo de colombianos. Hoy, con la llegada del Frente Amplio y toda esta gente que llegó a apoyar el proyecto, los sectores de centro, derecha, que llegaron a apoyar al señor presidente de la República. Seguramente hoy hay algunos que se han ido. Nosotros vemos la encuesta del señor presidente no baja de su 35% en las encuestas, que esto representado en votos da 8 millones y algo de votos en el país. Petristas pura sangre, inamovibles, que pueden hablar hoy todo lo que quieran mal del presidente y no se van a mover de ahí. Pueden hablar bien y no se van a mover de ahí. Sin lugar a dudas, la base política que tiene hoy el señor presidente de la República, el pacto histórico en cabeza de su líder principal, que es el pacto histórico, jugará de una forma clave y determinante en las próximas elecciones, tanto en Congreso como Presidencia de la República. Eso no lo podemos desconocer y todos los políticos que nos van a ver y a escuchar saben que estoy en lo correcto, acertado en lo que estoy diciendo. O también es acertado decir que indiscutiblemente usted tendrá un papel fundamental en las próximas elecciones al Congreso de la República. En consecuencia, lo más seguro es que sea candidato a la Cámara. Y la política se hace es con propuestas. ¿Qué iniciativas va a presentar usted al Valle del Cauca y de pronto incluso la región pacífica para que lo apoyen en las urnas con su voto? José Arbey, otra vez, todavía falta mucho, pero yo sigo trabajando en mis pilares. Yo creo que la generación de empleo, la paz, la reconciliación, son las que van a generar garantías o generan garantías para que pueda venir la inversión. Yo creo que hay que seguir proyectando a Tuluá, al norte y centro del Valle del Cauca y Cauca, el Valle en general, en que siga viniendo la inversión extranjera. Acabamos de ver los resultados en la COP16, donde jugó un papel muy importante el señor ministro de Relaciones Exteriores, doctor Luis Gilberto Murillo Urrutia, quien hizo un lobby internacional tremendo para que esto se llevara a cabo, el trabajo de nuestra ministra de Medio Ambiente. Entonces yo creo que en Colombia o en el Valle tenemos que seguir pensando en esa inversión social, traer inversión. Tuluá, el norte y centro del Valle del Cauca, yo creo que el centro y norte del Valle del Cauca, yo creo que se está subutilizando, se está perdiendo oportunidad de inversión extranjera cuando tenemos, mire, la economía en Colombia ha crecido a través del turismo. Nosotros tenemos un aeropuerto intermedio que tiene que tener capacidad o se tiene que pensar en el mejoramiento de este aeropuerto cuando tenemos un lugar turístico de los más visitados de Colombia como es la Basílica. Y esto articulado, si tenemos una operación de un aeropuerto como es el nuestro, con la cercanía de la Basílica, esto bien utilizado en turismo va a generar una economía, va a dinamizar la economía local y regional. José Arbey, el deporte.
El deporte a mí me duele. Lastimosamente, hoy al señor presidente le ha tocado por todo el déficit fiscal, el recorte presupuestal al deporte y el arte, la cultura, la recreación. Esto está haciendo mucha falta. Y sobre todo también poder trabajar con la juventud. Yo soy de los que pienso que hoy los jóvenes tienen que tener mucha oportunidad laboral, sin perder esa combinación con el estudiantado. Así que hay mucho por hacer por este país, hay mucho por hacer por este departamento, hay mucho por hacer por esta ciudad, pero cada día trae su afán. Muchas gracias, señor Marco Rutia. Agradezco enormemente el tiempo que nos ha dispensado. José Arbella, usted, hombre, por darse o tomarse el trabajo de visitarme, de tomarse este espacio, este café. Y bueno, siempre aquí abierto y un saludo siempre de bendición para nuestro departamento, para nuestra ciudad, para la región, para mi Tuluá, que es el amor de mi vida. Yo creo que uno de los amores de mi vida consentidos siempre será Tuluá.